Amigas y amigos, muy buenas noches para todos, el placer de saludarles. Comenzó la Conmebol Sudamericana 2026, la fase de grupos, camino a Barranquilla, que será en el mes de noviembre. Bueno, vamos a hablar ya de los grupos, que se disputaron ya los 16 partidos de esta fecha 1 de la Conmebol Sudamericana. Y vamos a arrancar con el grupo A de la Conmebol Sudamericana 2026. Bueno, el martes se disputó el partido entre Alianza Atlético y Tigre. Tigre que es fue finalista de la edición 2012 que perdió con el Sao Paulo. Alianza Atlético jugó el 3 de marzo por esta fase nacional que le había ganado 2-0 al Deportivo Garcilaso. Y Tigre clasificó por la tabla acumulada del fútbol argentino. Bueno, el equipo que dirige Diego Dabove se imponía desde el comienzo en el juego de Perú, con gol de Ignacio Russo y antes de que termine el partido, Valentín Robaldo empató para los Churros. Bueno, Ignacio Russo abrió el marcador a los 9 con una revisión del VAR mediante para poner en ventaja al marcador, que es representante argentino que regresa a las competencias internacionales tras su presencia en el certamen del 2023. Tigre se reposó en el gol y dejó que Alianza Atlético tome las riendas de la posición del balón, aunque eso se tradujo en apenas tibios disparos de Ariel Muñoz y Hernán Lupu, despejados por el arquero Felipe Zenobio al minuto 15. Sobre el final del periodo, ambos elencos intercambiaron intentos en las porterías rivales. Sin embargo, pese a una mejoría del anfitrión, ninguna llegada fue clara. Primó la fricción y la desprolijidad en el recinto ubicado en Piura. Más allá de un tiro de David Romero rechazado por José Villegas, el inicio del complemento vio mejor posicionado en cancha a la alianza de Federico Urcioli, que en la tenencia de la pelota le añadió más claridad en el despliegue. No Tigre reforzó su despliegue, pero Alianza Atlético exigió a Zenobio, más allá de un centro del primer palo de la pelota. Un error en la salida en los Churres le permitió a Russo tener una chance inmejorable de derecha, pero el ex Rosario Central e Instituto de Córdoba, entre otros, remató muy lejos del arco del conjunto peruano. Minuto 73, tras una gran jugada y asistencia a los pies de Ariel Muñoz, terminó en el remate de primera a través del gol de Valentín Robaldo. El tanto del empate se encuadró mejor con el impulso anímico en Alianza Atlético y descolocó a su vez a un matador que sobre el cierre vio frustrada su cosecha de 3 puntos. En los minutos agregados, ya envalentonado de lleno en cancha, el local tuvo en los pies de Franco Coronel la victoria tras un pase de Robaldo que elevó a las nubes por encima de los 3 postes defendidos por Zenobio. El brasileño Paulo Sanovelli le mostró la segunda tarjeta amarilla y expulsión para Joaquín Lazo. Se quedó con 10 Tigre. 1-1 fue este partido en el estadio Miguel Grau, en la ciudad de Callao. 15 remates para el conjunto de Alianza Atlético, 8 del conjunto de Victoria, 4 remates al arco contra 2, 59% del balón tuvo el conjunto de Alianza Atlético y 41% el conjunto de Victoria que se quedó con 10. Bueno, vamos a repasar el grupo. Continuamos todavía con el grupo A, donde el jueves se enfrentaron Macará y América de Cali, el Escarlate y el conjunto ecuatoriano. Se disputaron este jueves el compromiso correspondiente al grupo A de la Conmebol Sudamericana. Bueno, el conjunto Escarlata, que venía de dejar en el camino a Bucaramanga, y el conjunto de Macará en la serie nacional dejó a Orense. El conjunto ecuatoriano tuvo las mejores oportunidades para ganarlo. Los Diablos Rojos plantaron cara en Ambato. La fase de grupo de la Conmebol Sudamericana arrancó con la intensidad característica en equipos que pretenden dejarlo todo en la cancha. Por un lugar en las siguientes instancias, el Macará y el América de Cali se encontraron en Ambato con el mismo objetivo de arrancar con el pie derecho la fase de grupos que otorga un cupo directo a los octavos de final y otra la fase de repechaje con el tercero de la Copa Libertadores. Las emociones no se hicieron esperar, ya que los locales habían avisado con un desperdicio increíble, en el que Mateo Viera llegó solo al remate al arco y envió el remate por encima. Los Diablos Rojos no tomaron suficientes precauciones, así que un tiro de esquina quedó en un rebote suelto y en centro de Franco Pose conllevó al infortunio de José Escobar para un autogol al minuto 12. Esto fue el reactivo para que la visita se decidiera a seguir al frente
de ir al frente. Y para su fortuna el empate no tardó en llegar. Fue una gran jugada del sector derecho con el liderazgo de Tomás Ángel, que acabó con el derechazo de Daniel Valencia para igualar en el marcador al minuto 25. Ambos conjuntos estaban mostrando un gran juego y divirtiendo a los espectadores. Reconocimiento especial para el árbitro paraguayo Carlos Benítez, que permitió que el partido tuviera ritmo y no se cortaran con contactos suaves que sí suelen sancionarse en el fútbol colombiano. En medio de la disputa intensa estaba haciendo un partido limpio y el único amonestado en el último minuto de la edición fue Marlon Torres, lo cual ponía en el escaparate de los cambios a considerar por David González. En el complemento, dejó en evidencia que el equipo ecuatoriano aprovechó el descanso, pues salió a hacer el gasto aeróbico para atacar por los 3 carriles. La preocupación llegó al conjunto colombiano, pues Mateo Castillo hizo mal movimiento al dar un pase y se le vio con fuertes señales de dolor en su rodilla izquierda y se retiró en camilla. La dinámica cambió por completo y las faltas constantes aparecieron para generar muchas interrupciones y dejar de lado las emociones en las áreas. Dylan Borrero ingresó, generó peligro con un disparo de media distancia que obligó a la respuesta en volada de Rodrigo Rodríguez. No hubo mucho más y se firmó un empate que de cualquier manera resulta positivo para el conjunto colombiano por el contexto, visto con altura de opciones por parte del conjunto ecuatoriano del Macará. 1-1 fue este compromiso en Ecuador, que se disputó en el estadio de Bellavista en la ciudad de Ambato. Y estas son las estadísticas de este compromiso: 7 remates para el conjunto ecuatoriano, 8 del conjunto escarlata, 4 remates del arco del América de Cali, ninguno del conjunto ecuatoriano, 60% de balón tuvo el América de Cali, 40% del conjunto ecuatoriano. Bueno, ambos están con un punto en esta del grupo A. El conjunto de América de Cali va a jugar el día miércoles. América de Cali va a recibir el miércoles Alianza Atlético en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero en la ciudad de Cali. Y un día más tarde, el 16, que sería el jueves, Tigre va a recibir a Macará en el Estadio José de la Giovanna. Vamos al grupo B de la Conmebol Libertadores, donde hubo sorpresas. Vamos a hablar del partido que se disputó por este grupo B entre Academia Puerto Cabello, que dio la nota, le ganó al finalista de la edición pasada de la Conmebol Sudamericana 2025, que es el Atlético Mineiro. Academia Puerto Cabello dejó en el camino a Monagas por penales. Y bueno, la sorpresa fue esta, que ganó el conjunto venezolano de Puerto Cabello, que le ganó 2-1 al conjunto de Atlético Mineiro. Puerto Cabello se impuso este miércoles por 2-1 ante Atlético Mineiro en un encuentro disputado en el Polideportivo Misael Delgado en la ciudad de Valencia, correspondiente a la primera fecha del grupo B. Al minuto 16, Gianfranco Castillo controló un centro de pecho y remató cruzado para el 1-0 al conjunto venezolano, que explotó su juego por la banda derecha y apostó por la presión alta para incomodar la salida del Atlético Mineiro. Sin embargo, luego de marcar el gol dio espacios al club brasileño, que aprovechó un error defensivo y empató al minuto 27 a través de Eduardo Pereira Dudu, su extremo izquierdo. El conjunto visitante generó más jugadas tras el empate, pero Puerto Cabello se impuso por las bandas a través del experimentado Roberto Rosales, de 37 años, que envió un centro al minuto 39, que pescó de cabeza el defensa panameño Giovanni Ramos para el 2-1. De esta manera, el local comenzó con ventaja al segundo tiempo, y en los primeros minutos intentó ampliar el marcador con remates de corta y larga distancia, que no tuvieron dirección ni potencia. Al Atlético Mineiro le costó generar espacios, pero al minuto 62 tuvo una ocasión de gol con un potente remate que apenas pudo contener el venezolano Joel Gaeteol. Al final del segundo tiempo generó otra ocasión clara, aunque faltó precisión para conseguir el empate. El árbitro argentino Yael Falcón finalizó el partido en el minuto 96. El club venezolano, dirigido por Eduardo Zarago, consiguió sus 3 puntos. 15 remates contra 12, 4 remates del conjunto venezolano, 5 del Atlético Mineiro. Mineiro tuvo malas pelotas con el 55% y 45% tuvo el conjunto venezolano. Batacazo del conjunto venezolano. Vamos ahora
al Centenario de Montevideo, que se disputó el jueves entre Juventud de las Piedras. Juventud de las Piedras de Montevideo recibió a Cienciano, al campeón de la Copa Sudamericana del año 2003. Del conjunto de Juventud de las Piedras viene de la fase 3 de la Conmebol Libertadores, y el conjunto de Cienciano dejó en el camino a Melgar en penales. Bueno, se le escapó el triunfo al conjunto uruguayo. 1-1 terminó este compromiso. El volante argentino Leonel Roldán, los 36 del primer tiempo, abrió el marcador. El equipo dirigido por el chapita Sergio Blanco, quien se estrenó al frente del conjunto pedrense, se fue quedando sin energía en el complemento y sufrió el empate con un cabezazo de Carlos Garcés cerca del final del compromiso, que fue 1-1. Bueno, 8 remates para el conjunto de Juventud de las Piedras contra 7 del Cienciano, 3 remates para cada uno, 57% de posesión contra el 43%. La próxima fecha, vamos a repasar la próxima fecha de este grupo B, que se disputó de esta manera. Academia Puerto Cabello tiene 3, Cienciano y Juventud de las Piedras 1 y Atlético Mineiro 0. En el grupo A todos están igualados con un punto. La próxima fecha en el estadio en Arena MRB de la ciudad de Belo Horizonte, el 16 de abril, que sería el próximo jueves a las 19 horas, Atlético Mineiro frente a Juventud de las Piedras en Belo Horizonte. Y Cienciano Academia Puerto Cabello será el mismo día a las 21 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en la ciudad de Cusco. No nos olvidamos repasar el horario de los partidos del grupo A. 21 horas en Cali, América de Cali, Alianza Atlético, y a las 19 horas en Victoria, en la ciudad de José de la Giovana, Tigre Macará. Vamos al grupo C, donde se enfrentaron O'Higgins, el conjunto de Rancagua, que venía de dejar, que se quedó fuera de la Conmebol Libertadores 2026, frente a Millonarios, que dio la nota y dejó en el camino a Atlético Nacional en Medellín. Vamos a repasar este compromiso que se disputó en el estadio El Teniente, en la ciudad de Rancagua. Vamos a repasar este compromiso que se disputó ahí el día martes. Vamos a repasar lo que dejó el partido entre O'Higgins y el conjunto de Millonarios de Colombia. Bueno, Millonarios perdió por 2-0 ante O'Higgins en la primera fecha del grupo C de la Conmebol Sudamericana. 20 minutos tuvo al Tigre Falcao y sufrió la expulsión de Jorge Arias. El reclamo del técnico Fabián Bustos en la pausa de hidratación graficó el mal arranque del conjunto en Rancagua. Los primeros 5 minutos comenzaron dormidos. Fue un reto a sus jugadores. El comienzo de pasividad en el área propia terminó con gol de cabeza de Arnaldo Castillo, paraguayo nacionalizado chileno, tras ganar en el juego aéreo del central Andrés Liñas, aunque reclamó falta y el árbitro decretó el primer tanto. La reacción visitante fue tímida, generó poco fútbol y sus delanteros Leonardo Castro y Rodrigo Contreras quedaron muy lejos del arco. En el complemento profundizó su mal momento. Al minuto 66 fue expulsado el defensor Jorge Arias por doble amonestación. El 2-0 fue en cuestión de tiempo. Francisco González aumentó el marcador al aprovechar un resbalón del portero Diego Novoa, un centro de la izquierda. Radamel Falcao ingresó para los últimos 20 minutos. Volvió después de casi 2 meses por una lesión muscular sin respaldo de los mediocampistas. Participó muy poco para buscar el descuento. Su problema en el juego aéreo fue una constante en su visita a los chilenos. El bajón en nivel es evidente, pues es 3 fechas sin ganar. Bueno, ganó el conjunto de Rancagua con 11 remates contra 6 remates al arco contra 3, 52% de posesión tuvo el conjunto de Millonarios, 48% de O'Higgins, que se quedó con uno menos el conjunto colombiano tras la expulsión de Jorge Arias. Bueno, vamos al Centenario de Montevideo para contarles el triunfo del San Pablo en su visita al Estadio Centenario el martes
frente al Boston River. En el Estadio Centenario en Montevideo. Bueno, el conjunto de Boston River que dejó en el camino a Racing de Montevideo también. Bueno, el primer tiempo terminó sin goles. Tuvo a la vista con mayor posición y las dos oportunidades más claras. Ambos remates de Ferreriña, quien tras enganchar desde la izquierda remató de derecha y encontró buenas respuestas del portero Bruno Antunes. El Sastre intentó salir de contragolpe pero apenas contó con 2 remates desviados. El segundo de zurda de Francisco Barrios. En el complemento, el juego se hizo cada vez más difícil ante un clima hostil e inhóspito, con una llovizna permanente y un viento fuerte e impredecible. El minuto 52 fue anulado un gol por offside vía VAR a Cauli, y 7 minutos más tarde, Antunes volvió a responder de buena manera ante un disparo desde fuera del área. La visita logró ponerse en ventaja con el gol del paraguayo Damián Bobadilla, quien primero amagó al borde del área grande y luego remató cruzado de zurda al minuto 61. A pesar de las variantes realizadas por el entrenador Ignacio Tualde, Boston River no pudo inclinar la balanza del juego y no pudo acercarse a la posibilidad del empate, por lo que la visita se quedó con los 3 puntos. 1-0 ganó el conjunto de San Pablo con gol del paraguayo Damián Bobadilla. Bueno, 3 remates contra 6. Un solo remate de Boston River, 3 del conjunto de San Pablo, 29% de posesión del conjunto uruguayo, 71% del conjunto paulista. Bueno, vamos a repasar la próxima jornada del grupo C de la Conmebol Sudamericana. El martes se jugarán los 2 partidos. A las 7 de la tarde en el Estadio Morumbi en Sao Paulo. Sao Paulo va a recibir a los Higgins. Y en el Estadio Nemesio Camacho, en el Campín de Bogotá, Millonarios buscará lavarse la cara contra Boston River en Bogotá. Vamos al grupo D. Vamos a repasar uno de los batacazos de la Conmebol Sudamericana que se disputó el miércoles. Se disputaron ambos partidos el miércoles y vamos a repasar el triunfo de Deportivo Cuenca frente a uno de los grandes del fútbol brasileño, que es el Santos de Brasil. Cuenca que dejó en el camino al Libertad por 3-0. Y vamos a repasar el triunfazo de Cuenca. Con un gol olímpico ganó el conjunto ecuatoriano. Luca Mancinelli selló con un gol olímpico al minuto 59. El balón en primera instancia golpeó en el poste. Entró ante la aparatosa reacción del guardameta Gabriel Santos, careció de eficacia en la definición del partido, que no contó con su figura principal, que es Neymar, por una decisión médica. El equipo brasileño generó peligro principalmente a través de Gabriel Montempo y el argentino Lautaro Díaz. Montempo estuvo cerca de marcar con 2 remates desviados, mientras que Díaz lo intentó de cabeza, sin éxito ante el Facundo Ferrero. El conjunto ecuatoriano también tuvo opciones claras. Mancinelli exigió al portero Gabriel Brazao y el argentino David González. Probó de fuera del área, pero su remate se fue junto al poste. Santos amplió la presión ofensiva. En el segundo tiempo estuvo cerca con un potente remate de Montempo que se estrelló en el travesaño en el minuto 50. Ahí llegó la genialidad del argentino Mancinelli al ejecutar el córner. El empate no pudo llegar. Bontempo no logró conectar un remate a corta distancia con el arco vacío. El árbitro boliviano Gary Vargas amonestó a Jorge Ordóñez de Cuenca y a Lucas Verísimo de Santos al minuto 87. Gran triunfo del conjunto ecuatoriano, que tuvo 16 remates contra 18 del Santos, un solo remate al arco contra 4, 40% de posesión contra el 60%. Vamos a repasar otro partido de la Conmebol Sudamericana que se jugó ese mismo día, miércoles, en Asunción del Paraguay, en el Bueno Defensores del Chaco. Recoleta recibía a San Lorenzo. Recoleta que debutaba oficialmente en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Venía a dejar por penales a Nacional de Paraguay.
Y enfrentaba nada más y nada menos al primer campeón de la Sudamericana, que es San Lorenzo de Almagro. Ofició de locales en el Defensor del Chaco. Noche histórica para el conjunto de Villamorra, barrio Villamorra en Asunción, con su primera aparición frente a una representación extranjera, por la otra mitad de la gloria. El conjunto funebrero, el Canario, fue valiente y se plantó en los pergaminos del ciclón argentino, con personalidad y piernas fuertes. Alan Wilk adelantó al conjunto compatriota, pero mientras se festejaba en el banquillo local, Rodrigo Osmendi equiparó el marcador. Recoleta siguió presionando alto a lo largo de la complementaria, tanto que a San Lorenzo le costó salir con pelota limpia, complicándose en las transiciones de defensa-ataque por amplios pasajes del partido. El arquero local, Brian Ferreira, se hizo figura con un par de monumentales tapadas. Sobre el final, Recoleta tuvo una chance clarísima de ganar, pero el portero visitante, el paraguayo de la selección paraguaya, Orlando Gil, desactivó en situación con maestría. Correcto partido del Canario en líneas generales, compitió a la altura de las circunstancias y no se dejó impresionar por un rival de turno. Quedó claro que el equipo aurinero está para presentar batalla en el campo internacional. 1-1 fue en el Defensor del Chaco. 5 remates contra 12. 2 remates al arco del conjunto canario, 5 del conjunto de San Lorenzo. 45% de posesión contra 55%. Y así está el grupo D de esta Conmebol Sudamericana, con Cuenca 3, San Lorenzo y Recoleta 1, Santos ningún punto. En el grupo C, O'Higgins San Pablo 3, Boston River y Millonarios 0. Bueno, la próxima fecha en el grupo D de la Conmebol Sudamericana, en el Estadio Urbano Caldeira, en la ciudad de Santos, estado de Sao Paulo, Santos va a recibir a Recoleta en Villa Belmiro el 14 de abril a las 21:30. Y 2 días después, en el nuevo gasómetro, el Pedro Videgain, San Lorenzo va a recibir a Deportivo Cuenca. Vamos al grupo E, donde comenzaba la Conmebol Sudamericana en el Estadio Olímpico Patria, en la ciudad de Sucre. Se enfrentaban Independiente Petrolero y Racing. Independiente Petrolero de Bolivia. El conjunto boliviano dejaba en el camino en la fase nacional a Guavirá. Racing, que es otro ganador de la Conmebol Sudamericana en el 2024. Racing le ganó a Independiente Petrolero en el Estadio Olímpico Patria, a 2.800 metros de altura, sobre el nivel del mar. Gonzalo Sosa al minuto 27 abrió el marcador para la Academia en Bolivia, con un gran remate abajo, y Gastón Martinena amplió diferencia al minuto 37, aunque sobre el final de la primera mitad Tomás Santos descontó de penal para los locales. Sin embargo, en el cierre de los de Costas encontraron alivio en la encuesta de Toto Fernández en el minuto 94. Bueno, vamos a hablar de este partido que se disputó en Bolivia. Independiente Petrolero avisó en el primer tiempo. Al minuto 6, cuando Rodrigo Rivas recibió de espalda y giró entre los centrales Nazareno Colombo y Franco Pardo, un delantero tanque 1.90, dejó atrás sus marcadores y cuando entró al área sacó un su brazo. Sin embargo, la pelota picó antes de su remate, se fue desviada de cerca del poste. Racing abrió el marcador en el minuto 27. Una festejada conversación del pibe Gonzalo Sosa. La acción se inició por lucha de balón de Alan Forneris, quien estaba fuerte por derecha y el rebote le quedó a Sosa, que condujo la pelota y amagó abrir hacia la derecha para la proyección de Gastón Martinena. Con esa finta, la defensa quedó abierta y el número 44 le pegó cruzado cerca del poste derecho para poner el primer tanto del compromiso. Rodrigo Rivas, peligrosísimo, volvió en quinta a los 29, con una media vuelta dentro del área. Sin embargo, Camé se resolvió con mucha categoría, arrojándose hacia su izquierda y apagó cualquier posible alarma. Minuto 34, Martirena quiso lanzar un centro desde la derecha, pero la pelota hizo una parábola extrañísima. Casi se mete el segundo palo de Johan Gutiérrez. Poco después, Camé se agigantó su figura. Willy dominó la pelota y metió un pase de caño que dejó en posición inmejorable a Gustavo Cristaldo, el paraguayo,
demoró un segundo de más y permitió que el arquero de la academia alcanzara a achicar para evitar el empate. Se sufría lo lindo. Racing volvió a golpear en el momento justo. Gonzalo Sosa, de 21 años, volvió a ser desequilibrante. El equipo de la academia amplió la ventaja. El pibe abrió para la subida de Martínez, quien llegó por derecha y le pegó todo al primer palo para sorprender a Gutiérrez y ampliar la ventaja, 2-0. El equipo de Gustavo Costa pudo haber liquidado al minuto 42, pero falló en el disparo final. Martirena habilitó en el corazón del área a Bruno Zuccolini, que le dio cruzado con la derecha. El balón que rozó en Eduardo incomodó a Johan Gutiérrez, que falló en el manotazo, mientras que la pelota seguía al córner al pasar a centímetros del poste derecho. Independiente Petrolero falló un gol casi hecho. Un centro pasado de Tomás Santos superó a toda la defensa del propio Cambeses, pero Daniel Rojas enfrente al arco la tomó sobre pique y casi sin oposición, aunque la pelota se fue por el travesaño. No obstante, desde el VAR llamaron al árbitro, quien demoró hasta decidirse y cobrando un penal en la acción que había fallado Rojas. Tomás Santos, con una gran ejecución cruzada por derecha, puso el descuento en el 8º minuto adicional del primer tiempo. Racing dio ventaja defensiva y sufrió Rivas, una pesadilla para la defensa de Racing. Dispuso otra gran chance en el minuto 4 de la segunda mitad. El grandote recibió por izquierda y enganchó de zurda. Dejó en el camino a su marcador y le pegó a derecha al primer palo. Cambeses una vez más intervino en la categoría y el arquero manoteó con la derecha y sacó el córner. Minutos más tarde, Gonzalo Sosa llegó nuevamente con peligro, pero esta vez falló en la puntada final, porque su disparo no tuvo potencia, permitió la resolución del arquero boliviano. Minuto 8 de la segunda parte. Martínez se hizo cargo un tiro libre y casi terminó festejando. Su derechazo desde casi 40 metros llevaba destino de gol, pero Gutiérrez voló hacia el ángulo izquierdo y le sacó al córner con su mano derecha. Con Gustavo Costa, fastidiosa, aunque la academia no lograba quebrar el partido. Los dos equipos tuvieron ocasiones y momentos favorables, pero ambos fallaron en la definición. Por ello, ni siquiera crearon situaciones reales de peligro hasta el tramo final. En la noche de Sucre, Willy buscó la igualdad ante los 45. El escurridizo brasileño hizo una pared con Alan Mercado y buscó al ángulo izquierdo de Cambeses, aunque la pelota se fue unos centímetros sobre el travesaño. Los instantes finales fueron en la locura. Racing pudo poner el 3-1 e Independiente Petrolero el 2-2, pero ambos se quedaron con las manos vacías en esa búsqueda, aunque faltaba más, y llegaría el quiebre. Racing se relamió con un pase atrás de Tomás Coeini para que Adrián Fernández, pero el Toto no pudo liquidar el juego. En la contra, Rodrigo Rivas desbordó por la izquierda, cruzó un pase que dejó a la academia muy mal parada. El argentino Jonathan Cristaldo, que juega en el Independiente Petrolero, la controló y con todo el tiempo del mundo le pegó un derechazo que superó a Cambeses. De todos modos, aún quedaba un obstáculo, casi fantasmal. Era Matías Pardo, quien llegó desesperado de zurda y la salvó sobre la línea. Minuto 49 del complemento. Matías Arache rebotó al arquero boliviano y se llevó una pelota decisiva. En ese punteo le permitió dejar desparramado a Gutiérrez y enviar un centro atrás. Toto Fernández, que le dio mordida, esta vez tuvo la fortuna que faltó antes. Puso el 3-1 definitivo, el debut de Racing en la Conmebol Sudamericana. 3-1 en el Estadio Olímpico Patria de Sucre. 13 remates contra 11, 4 remates al arco contra 7, 46% de posesión contra el 54% de Racing. Vamos al estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Botafogo recibe a Caracas. Caracas, que dejó en el camino a Metropolitanos por penales, y Botafogo, que venía de quedar eliminado contra el Barcelona de Guayaquil. 1-1 fue el compromiso en Río de Janeiro. Vamos a repasar este compromiso que se disputó en Río. Que se disputó el jueves. Bien. No pudo un Caracas en su debut en la Conmebol Sudamericana. Bueno, de hecho el Caracas fue el primero que golpeó en el Olímpico Santos. Sobre el final del primer tiempo, Wilfred Correa a los 43 tomó una pelota tras el córner rechazado a medias, con un espacio en el área, sacó un gran remate cruzado que abrió el marcador para la sorpresa del elenco brasileño.
El dominio posicional y posesional de Botafogo, dirigido hace unos días por Franklin Carvalho, ex asistente de Arthur Jorge, quien fuera campeón de América y de Brasil en el Fogado en el 2024, se empezó a traducir con mayor convicción en aproximaciones. Y al minuto 5 del complemento, el recién ingresado Arthur Cabral anotó el empate tras una jugada que empezó con el argentino Álvaro Montoro y contó con un rebote fortuito que jugó a la Fiorentina y Benfica en situación de gol. El travesaño le negó al propio Arthur Cabral el tanto de la remontada, pero Caracas, comandado por Fernando Aristeguieta, aguantó y logró un resultado histórico. Apenas había sumado un empate en sus 11 visitas anteriores a Brasil. Fue 0-0 contra el Gremio en Porto Alegre. Bueno, vamos a repasar las estadísticas de este compromiso. 16 remates contra 7, 4 remates al arco contra 5, 71% de posesión de balón contra el 29% de Caracas. El segundo empate, después de mucho tiempo, pellizcó un puntito en Brasil. Vamos a repasar los próximos partidos de esta Conmebol Sudamericana. De esta Conmebol Sudamericana 2026, que se disputó en el estadio Nilton Santos. Bueno, vamos al grupo E. Racing 3, Botafogo y Caracas 1, Independiente Petrolero 0. La próxima fecha, en el Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, a las 18, Caracas va a recibir al Independiente Petrolero. Y el 15 de abril a las 7 de la tarde, Racing recibe a Botafogo en el Cilindro Avellaneda a las 19 horas. Bueno, vamos al siguiente grupo, que es el grupo F. Vamos a repasar el histórico en partido de Deportivo Riestra, que recibía al Gremio el miércoles. Palestino, que venía a dejar a la U de Chile. Bueno, no se hicieron más ni una estreno por la Conmebol Sudamericana 2026. Es cierto que fue un empate como visitante en Argentina, para ser más preciso, y además venía de una ignominiosa goleada en el torneo local. Y así todo, contando con ello, el 0-0 que logró Palestino ante Deportivo Riestra en su debut sudamericana parece demasiado poco para lo que pudo ser. Un poco más de ambición, de deseos, de riesgo de la escuadra chilena bien pudo haber quedado tranquilamente con los 3 puntos. El equipo local presentaba 2 características: hacía su debut en competiciones internacionales y en la banca estrenaba DT con la llegada por tercera vez en su historia de Guillermo Duro. Por ello es que entró con la idea de llevarse todo por delante, con ganas de llegar luego al arco de Sebastián Pérez. El problema es que el ímpetu duró 5 minutos. De ahí para adelante, en especial tras una primera llegada que culminó con un remate de Nelson da Silva, la escuadra chilena comenzó a acomodarse en la fórmula de conexión por derecha entre Jan Gargues y César Munder. Avisó que ya estaba presto a buscar la portería de Ignacio Arce, quien hace un par de temporadas jugara en la Unión La Calera de Chile. Pero a Palestino le faltó el golpe que noqueara tempranamente a los argentinos, posicionado por una línea de 5 en su fase defensiva. El equipo de Cristian Muñoz tenía el control en la pelota, buscó profundidad, desarmó el esquema rival, pero carecía de definición. Aunque el Deportivo Riestra encaró el segundo tiempo con más ganas que en el ingreso de Alex Díaz, y le dio más fuego a la construcción y el ataque local. La verdad es que Palestino nunca se había apurado, pero así todo dejó pasar los minutos, diciendo que el puntito le gustaba. 0-0 en el nuevo gasómetro. También ese mismo día, Montevideo City Torque le ganó al conjunto de Gremio. Pero vamos a repasar las estadísticas de Riestra frente a Palestino. 8 remates contra 7, 2 remates al arco de Riestra, 1 de Palestino. 45% de posesión contra el 55%. Ahora sí, vamos al partido que se disputó en el Estadio Centenario de Montevideo. El Montevideo City Torque recibía a Gremio de Fabián Balbuena. Un golazo de Eduardo Agüero le dio el triunfo al conjunto
dirigido por Marcelo Méndez, que lidera el grupo en solitario tras el empate 0-0 entre Riestra y Palestino. Cuando el reloj marcaba minuto 49 de juego, el atacante aprovechó una gran habilitación del argentino Esteban Daniel Obregón y quebró la resistencia del portero Weberton, con un potente disparo cruzado que ingresó contra el poste derecho. De esta forma, los uruguayos se llevaron un partido en el que anularon cada punto fuerte de su rival de turno y aprovecharon sus armas para lastimar en cada ocasión que pudieron hacerlo. En el primer tiempo del juego disputado en el histórico Estadio Centenario Montevideo estuvo marcada por la actuación del VAR. El árbitro ecuatoriano Augusto Aragón se acercó a la pantalla a observar una caída dentro del área del exjugador del Barcelona, Martín White, cuando luchaba el balón con Gonzalo Montes. Al ver un quite limpio decidió no seleccionar el penalti. Otra jugada del VAR. Minutos después, expulsó al peruano Eric Carlos Noriega por una durísima falta contra un futbolista del Montevideo City Torque, aunque luego se acercó al VAR y decidió quitarle esa cartulina, en una decisión que fue muy protestada por los uruguayos. En el complemento, las más claras fueron para el conjunto local. La primera que llegó tras un potente disparo de Franco Chilo, que el portero despejó de gran manera. El lateral por la derecha fue nuevamente el ataque. Esta vez se perdió por muy poco el gol que hubiese sentenciado el juego más temprano. Del otro lado, la más clara de Gremio llegó sobre el final tras un mano a mano que el portero Franco Tornascioli evitó de gran manera el tanto de André Martins. 1-0 ganó el conjunto de Montevideo City Torque con el de Eduardo Agüero, minuto 49. 8 remates del conjunto uruguayo contra 6 de Gremio. 3 remates al arco contra 2, 46% de posesión contra 54%. Y ganó el conjunto de Montevideo City Torque. Y así están 3 para el conjunto uruguayo, 1 para Riestra y Palestino, 0 para Gremio. Así se juega el grupo F en la segunda fecha. En el estadio Arena du Gremio en Porto Alegre, Gremio va a recibir al Deportivo Riestra el martes a las 19 horas. 8:30 de la noche ese mismo día en el Municipal de la Cisterna en Santiago, Palestino va a recibir a Montevideo City Torque. Vamos al grupo G, donde debutaba el conjunto del Guapo. Barracas Central recibía al Vasco da Gama. En un partido friccionado, con muy poco juego, el conjunto argentino no pudo imponer la localidad y terminó repartiendo puntos con el equipo brasileño, que es el debut internacional del conjunto Guapo. El planteo del Barracas fue de atrás para adelante. Primero buscó hacerse fuerte en defensa, objetivo que cumplió para después pensar en el arco rival. En este último, donde le faltaron herramientas porque cuando tenía las pelotas en los pies, el cuadro porteño lucía impotente. Le manejaba la mitad de la cancha, pero le costaba horrores traducir en posesión en situaciones de peligro. Vasco, que se plantó con una formación alternativa, que llevó sub-20 a los jugadores y no estuvo su técnico. Planteó una formación alternativa, como habíamos dicho, y con un planteo conservador. Pero así todo fue que sostuvo las chances más claras para romper el cero. Poco después de la expulsión de Maximiliano Puig, al minuto 79. El Guapo sacó todo su sacrificio a la luz para terminar de esa forma con Valle invicto. 0-0 en el estadio Florencio Sola. 8 remates para cada uno, 1 solo de Barracas, 2 del conjunto de Vasco da Gama, 38% de posesión contra el 62%. Y vamos al triunfo de Olimpia. En el Estadio Bicentenario de la Florida visitaba Audax Italiano de Chile, el conjunto chileno que dejó en el camino a Cobresal en penales por 3-2. Y Olimpia que dejó en el camino a Trinidense. Bueno, repasamos lo que fue ese compromiso que se disputó en Chile. Y Romeo Benítez fue la figura del compromiso para el conjunto franjeado. Lo ganó con autoridad. El primer gol franjeado lo hizo Rubén Lescano tras un pase milimétrico de Romeo Benítez, que ganó muy bien el carril izquierdo al minuto 23. Romeo Benítez siguió marcando la diferencia en el partido. A los 35 cruzó una pelota
rasante para que Juan Fernando Alfaro colocara el 2-0 en el compromiso. El conjunto chileno manejó por momentos la tendencia de pelota, pero le costó generar situaciones de gol. La única que tuvo en los pies de Franco Trojansky, que respondió muy bien el portero Gastón Olveira. En el complemento, Olimpia se dedicó a cuidar el resultado y de contra pudo marcar un tercer gol con un gran cabezazo de Adrián Alcaraz que el portero Tomás Ahumada desvió muy bien. Victoria de Olimpia, que le permite liderar en solitario el grupo G de la competencia, ya que por el mismo grupo empataron Barraca Central y Vasco da Gama sin goles. 19 remates del conjunto chileno contra 6 de Olimpia, 5 remates al arco contra 4, 61% de posesión contra el 39% del conjunto de Olimpia. Y así está el grupo G. Olimpia 3, Vasco da Gama y Barraca Central 1 y Audax Italiano 0. La siguiente fecha en el estadio São Januário en Río de Janeiro, el martes 14 de abril a las 21 horas, Vasco da Gama va a recibir a Audax Italiano. Y el miércoles 15 de abril a las 9 de la noche en el Defensor del Chaco en Asunción, Olimpia va a recibir a Barraca Central. Y nos queda el último grupo, el grupo H. En el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Ramón Tahuichi Aguilera en Santa Cruz de la Sierra. Blooming recibía a River Plate. El conjunto cruceño dejó en el camino a Bulo Bulo por 3-0 y River, que volvía después de 11 años. Volvía a la Conmebol Sudamericana, que la ganó en el 2014. En el 2014 le ganó el conjunto de River y llegó a la semifinal, la última de frente a Huracán. El equipo dirigido por el Chacho Godet se trajo este jueves un punto de Bolivia tras empatar 1-1 con el Blooming en el inicio de la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana. Driussi se puso en ventaja al conjunto millonario y el colombiano Anthony Vázquez logró el empate para Blooming en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Un punto para cada uno. A 4 minutos del inicio del partido, el millonario se quedó con 10 en cancha tras la expulsión de Lucas Martínez Cuarta por una falta cometida contra el delantero colombiano Byron Garcés. La jugada fue previamente verificada por el árbitro colombiano Andrés Rojas a través del VAR. Los dirigidos por el ex seleccionador de la selección de Bolivia, Mauricio Soria, mostraron un juego más ofensivo, aunque poco certero, en la primera mitad, mientras que River apeló el contragolpe para intentar sorprender a los locales. El marcador finalmente se alimentó 35 a favor de River con un centro de Fabricio Bustos que conectó a Sebastián Driussi para abrir el marcador. Y en el complemento, el Blooming igualó en el minuto 53 mediante una jugada combinada entre Moisés Villarroel y Vázquez, que sorprendió al guardameta argentino Santiago Beltrán. La Academia de Santa Cruz de la Sierra pisó el acelerador en busca del segundo tanto en la recta final del partido y estuvo cerca de lograrlo en el minuto 82, pero Beltrán contuvo el ataque. Además de la expulsión de Martínez Cuarta, el árbitro Garcés amonestó a Villa, Jiménez Centella, Enco e Hinojosa. 1-1 fue este partido en el Ramón Tahuichi Aguilera en Santa Cruz de la Sierra. 9 remates contra 3, 9 de Blooming, 3 de River, 3 remates al arco del conjunto boliviano contra 2, 62% de posesión contra el 38% del conjunto millonario. Y nos queda el partido entre Carabobo y Bragantino, que cerró la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana, la fecha 1, que se disputó en el estadio Polideportivo Misael Delgado, que dio el batacazo. Carabobo, que dejó que venía de quedar fuera de la Conmebol Libertadores en la fase 3 frente al conjunto de Sporting Cristal, y Bragantino, que es el subcampeón de la Conmebol Sudamericana en el año 2021, que perdió la final del Centenario frente a Atlético Paranaense. El argentino Ezequiel Neira le dio la victoria
al conjunto venezolano con un cabezazo a los 9 minutos tras un golpe en córner de Coba que venció al arquero Thiago Volpi. Venía a dejar en la fase 3 de la Libertadores, que perdió por penales ante el Sporting Cristal. El equipo venezolano aguantó sufriendo, pero sin concederle muchas llegadas al Bragantino y consiguió un gran triunfazo. Hasta la fecha, Carabobo apenas registraba 4 triunfos en certámenes internacionales, pero ninguna contra los equipos brasileños. Un empate y una derrota frente al conjunto de Atlético Mineiro. Y 2 caídas frente a Botafogo. Después de 4 partidos contra los brasileños, le ganó a un equipo brasileño que es el Bragantino. Bueno, 1-0 para el conjunto de Carabobo, 11 remates contra 16, 4 remates al arco contra 2, 36% de posesión contra el 64%. 3 puntos tiene Carabobo, River y Blooming 1, Bragantino 0. La próxima fecha se va a jugar de esta forma. Se va a jugar el 15 de abril, que sería miércoles, el partido entre River y Carabobo en el Estadio Monumental a las 21:30 horas y en el Estadio Cicero de Sousa Márquez en Braganza Paulista. Bragantino va a recibir al Blooming, buscando su primer triunfo en este grupo. Bueno, ha sido un placer. Queremos agradecerle por todo. Mañana continuamos con el resumen de la Libertadores. La semana que viene, el resumen de la Conmebol Sudamericana en la segunda fecha. Gracias, buenas noches.